Muy bien. Saludos y bendiciones a la generación emergente en Centroamérica. Estamos ya iniciando este contacto emergente. Les saluda Willy Vázquez. Bienvenidos. Hola, un saludo para toda la generación emergente. Es un gozo saludarles esta noche. Estamos acá con excelentes amigos, compañeros de ministerio, para poder tener este diálogo acerca de ética y espiritualidad. Esperamos que puedas acompañarnos durante todo este tiempo que estaremos reflexionando. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un placer poder saludar desde Limapá, Totonicapán, y poder aprovechar este tiempo para poder compartir y edificarnos juntos. Esperamos que puedas conectarte con nosotros y puedas compartir también este enlace para que podamos llegar a muchos más jóvenes también de tu país. Saludos amigos y saludos a toda la gente que nos está sintonizando desde las frías tierras de Toto. Estamos aquí pues contentos de poder realizar esta transmisión. Sí, bueno, bendiciones, les saluda Carlos Villatoro. Estamos exactamente como dijeron los compañeros de Totonicapán, el lugar donde se derramó el Espíritu Santo por primera vez en Guatemala, y bueno, es posible que sea también en Centroamérica, así que estamos listos, estamos esperando ahorita en este momento que se puedan conectar algunos ya para poder iniciar de lleno con este tema muy interesante para la generación emergente a nivel de Centroamérica y de Latinoamérica, que es el tema de ética y espiritualidad, ¿verdad? Así que va a ser un tiempo muy provechoso. También quiero decirles de que pueden empezar a hacer sus preguntas, ¿verdad?, acerca del tema. Vamos a ir cada uno, voy a ser moderador, ¿verdad? Cada uno de mis compañeros aquí va a tocar un tema específico y vamos a poder intervenir. Solo pueden ir a hacer preguntas. Solo queremos ver si de repente, si la gente que se está conectando, si nos pueden decir si se escucha, o sea, si el audio está bien, tal vez ahí. A ver, Juan Carlos, saludos, bueno, los dos Juan Carlos que se acaban de conectar ahorita, tal vez si nos dicen si se escucha bien para ver, para abordar eso. Sí, nos pueden decir si se escucha bien el audio. Por favor, háganos un like si se escucha bien, o si no le subimos. Ok, ¿se escucha así? Vamos a ver, sí, creo que sí, vamos a escuchar, vamos a ver de aquí. Sí, parece que se escucha bien, vamos a ver. Solo estamos haciendo una prueba ahorita. Permítanme un momentito. Saludos Franklin, saludos hermana Elizabeth, saludos a la gente que se está conectando. Tal vez nos informan si se escucha bien, o sea, les agradeceríamos. Y por supuesto también que puedan compartirlo, ¿verdad?, en sus propias redes sociales, y nos puedan compartir también sus preguntas, aportes que ustedes tengan. Pues también será un gusto poder recibirlas, leerlas, ¿verdad? Así que compártanos. Sí, aquí nos está yendo nuestro amigo Lisandro. Creo que vamos a tener que levantar. Que se escuche bien, ya dice que sí. Vamos a alzar un poquito la voz. Bueno, gracias, Julio. Vamos a iniciar en este tema, compañeros, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de ética y espiritualidad, ¿verdad? Solo queremos dar un breve concepto, ¿verdad?, ligero de lo que es la ética, ¿verdad? Ética es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Y hay un verso bien clave en todo esto, ¿verdad?, que es Mateo 6:6, donde dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que esto vamos a estar tratando temas importantes, y vamos a empezar pues por Sammy. Vamos a aprovechar bien esta hora. Y Sammy, compartimos un poco de este tema de espiritualidad pentecostal. Somos una iglesia pentecostal, pero explícanos un poco ahí, compartamos qué nos puede hablar acerca de espiritualidad pentecostal en la generación emergente. Ok, gracias Villatoro. Un saludo para todos. Quise solamente comentarles, porque se preguntarán qué estamos haciendo acá. Tenemos representación de Nicaragua, Honduras, El Salvador, y hemos estado durante estos días estudiando acá en nuestra casa, ¿verdad?, en nuestra alma mater, en el CEVIPCA, estudiantes de maestría en liderazgo y administración, y nuestro amigo Luna, que nos ha estado acompañando en estos dos cursos. Y uno de los temas que estuvimos desarrollando la semana pasada fue justamente el tema de la espiritualidad. Tuvimos el enorme privilegio de escuchar al doctor Darío López, un teólogo de mucho respeto en Latinoamérica y miembro de la Iglesia de Dios, fue supervisor de la Iglesia de Dios en Perú. Y quisimos abordar este tema porque consideramos que es una temática
que no se ha abordado lo suficiente en el contexto de la generación emergente. Nosotros como Iglesia de Dios somos una iglesia pentecostal, ¿no, muchachos? Somos pentecostales a full, ¿verdad? Full pentecostales de hueso colorado, como diríamos. Pero sabemos que los evangélicos, no todos los evangélicos son pentecostales, ¿sí? Sino que tenemos una variedad de formas, de maneras de vivir el evangelio. Y el pentecostalismo o ser pentecostales es una forma de vivir el evangelio y de vivir la espiritualidad cristiana. En ese sentido, nosotros como Iglesia de Dios y como generación emergente de la Iglesia de Dios, necesitamos conocer y apreciar esta herencia pentecostal. Esta herencia pentecostal que por supuesto es bíblica, que se remonta a la iglesia primitiva, al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, pero también al movimiento pentecostal más reciente de los últimos siglos, que como muy bien lo decía Viator, estamos muy cerca de una ciudad que es una ciudad muy representativa en cuanto al pentecostalismo en Guatemala, la ciudad de Totonicapán. Entonces, la generación emergente debe de conocer que el pentecostalismo es una forma de vivir la espiritualidad. Y esta manera de vivir la espiritualidad requiere un compromiso profundo con el Dios de la vida, un compromiso total con Dios, pero al mismo tiempo este compromiso debe de reflejarse en todas las esferas de la existencia humana. El versículo que leía Viator me llama mucho la atención porque nos habla de dos áreas importantes, de lo privado y de lo público. ¿Sí? La palabra que decía, dice, entra a tu aposento, cierra la puerta. En privado, conéctate con Dios, pero Dios te va a recompensar en público. Como Iglesia de Dios y particularmente la generación emergente, hemos sido fuertes en el área privada. Y cuando digo en el área privada, quizás hablo de nuestras actividades para nosotros. ¿Sí? Somos fuertes en convocatorias, somos fuertes en nuestros eventos juveniles, en nuestros templos, pero necesitamos trascender hacia el área pública. Y cuando nosotros observamos y leemos en el libro de los Hechos cómo era el mover del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, y observamos también en la historia del pentecostalismo, nuestra historia como Iglesia de Dios, la historia del pentecostalismo en general en los Estados Unidos, en Azusa Street, nos damos cuenta de que no había una diferencia entre lo privado y lo público. La iglesia tenía un impacto sumamente fuerte en la esfera pública. Entonces, queremos aprovechar esta oportunidad para desafiar a la generación emergente, número uno, para que tú puedas conocer un poco más acerca de nuestra historia como una iglesia pentecostal, ¿sí? Que puedas indagar un poco, léete un par de libros acerca del pentecostalismo y particularmente la historia de Iglesia de Dios, pero también que puedas comprender que ser pentecostal, que vivir la espiritualidad trasciende a la iglesia local, trasciende a las reuniones de jóvenes, trasciende a nuestros eventos y a nuestras convocatorias. Necesitamos llevar el evangelio, vivir el evangelio a todas las esferas de la existencia humana. Yo sé que muchos de ustedes, Dios les está dando el privilegio y la oportunidad de prepararse en la universidad, les está dando la oportunidad también de tener estudios bíblicos, teológicos y ministeriales, y eso es excelente. Pero Dios no nos capacita únicamente para que nosotros hagamos actividades, nos encerremos en nuestros templos. Necesitamos verdaderamente trascender. Las naciones aquí representadas estamos en crisis, ¿sí? Muchos de ustedes que están escuchándonos, que están viéndonos, saben que su nación, su país, quizás tu ciudad está en crisis. Y la iglesia tenemos el poder del Espíritu Santo para trascender. Hay muchos temas, hay muchas situaciones que se están dando donde muchas veces como iglesia no participamos porque creemos que eso es algo separado de nuestra espiritualidad. Creemos que la esfera pública está distanciada de lo privado y que como cristianos podemos nosotros tener incidencia dentro de lo privado, dentro de lo personal, dentro de lo propio, pero no fuera de ello. Entonces, quizás desafiarte, animarte. Si Dios te está dando la oportunidad de prepararte, prepárate muy bien. Participa en todas las esferas de la vida. Impacta tu sociedad. Yo quiero animarte para que tú puedas cambiar tu mentalidad y comprender que Dios te hace un llamado que va más allá de tu iglesia local, que va más allá de tu grupo de jóvenes,
que va más allá de lo que puedas hacer en tu contexto privado. Dios nos está llamando y desafiando a vivir nuestra espiritualidad en todas las áreas de la vida. Quisiera la oportunidad a los compañeros para que refuercen esta idea que he compartido y de esa forma puedas tener una idea más amplia del tema. Sí, bueno, creo que es muy interesante lo que está hablando Samuel y me gustaría un poquito para ir ampliando esto, para que puedan hacer preguntas, Sammy, y podemos ir interactuando. Me gustaría que Valverde nos hablara un poquito acerca de la espiritualidad en el liderazgo, ¿verdad? Porque sabemos de que los jóvenes necesitamos enfocarnos mucho en esto, en la espiritualidad en el liderazgo. ¿Qué nos puede comentar esto, Valverde, acerca de la necesidad de que los jóvenes tengamos una espiritualidad en el liderazgo? ¿Cómo podrías ampliar eso? Sí, bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Podemos partir teniendo una base en la cual podamos reflexionar en los próximos minutos, y es que todo lo que tengamos que nosotros hacer en cada ministerio tiene que ver con la espiritualidad. Sea bueno, sea malo, siempre está relacionado con la espiritualidad, porque cuando nosotros como líderes estamos haciendo las cosas bien, estamos nosotros alcanzando a las generaciones, ¿verdad?, a las cuales estamos sirviendo, obviamente estamos dando testimonio de la grandeza y del poder de Dios sobre nosotros y sobre la iglesia. Pero también cuando un líder, ¿verdad?, deja de hacer lo que le compete, no está cumpliendo con los roles, ¿verdad?, que obviamente también dentro de las funciones, dentro de cada ministerio tiene que poder cumplir. Entonces estamos haciendo un mal trabajo entre el liderazgo, entonces estamos dando testimonio también por la influencia negativa o la influencia que el enemigo también tiene sobre nosotros, ¿verdad? Una de las cosas que obviamente también tenemos que nosotros considerar es que en el desarrollo del liderazgo todo tiene que ver, todo está relacionado, ¿verdad?, con la espiritualidad. ¿Por qué? Pues porque es una afectación donde el líder, ¿verdad?, se desarrolla en todas las áreas que tienen que ver en la vida y en la práctica del liderazgo dentro de la iglesia. O sea, y podemos considerar que por lo menos hay 4 áreas que nosotros tenemos que considerar para que nosotros podamos también ser eficientes y ser eficiente, ¿verdad?, en la tarea y poder ser efectivos, ¿verdad?, en el momento de alcanzar cada meta. Entonces podemos considerar de que, bueno, la primera área que nosotros tenemos que ver es la planificación, los recursos. Tenemos que ver también la estrategia y las conducciones, cómo nosotros nos desarrollamos en cada una, ¿verdad?, de estas áreas para poder nosotros alcanzar y llegar a la meta común que todos nosotros necesitamos. Bueno, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, la planificación es fundamental. La planificar, todo tiene que ver desde la espiritualidad. O sea, tiene que empezar desde tu espíritu, de tu alma. Todo nace, una visión nace siempre en el contacto en que Dios tiene con el líder, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, es ahí donde partimos, pues, considerando de que todo inicia desde tu espíritu, la relación y el contacto que tenemos con el Espíritu de Dios. Segundo, los recursos. Pues obviamente cuando hablamos de recursos estamos hablando de los líderes, de la gente que nos acompaña, la gente que va de la mano con nosotros, aquellos que ponen la mano en el arado y trabajan juntamente con nosotros. De hecho, el escritor de Eclesiastés menciona de que son mejor que anden 2 juntos en el camino, porque si alguno cae, pues el otro lo va a levantar. Pero me gusta todavía y toca la parte más emocionante de la espiritualidad en este texto, donde dice de que hay de aquel que camine solo, porque no tendrá, ¿verdad?, quien le ayude. Por lo tanto, pues algo interesante es que todo lo que nosotros desarrollamos en la práctica del liderazgo está íntimamente relacionado, pues, con la espiritualidad. Obviamente después hay que considerar también que para poder ser un buen líder y ser efectivo también en la tarea que estamos haciendo, tenemos que ser estratégicos. O sea, la estrategia es muy importante, porque eso es lo que nos va a garantizar de que el área espiritual o el contacto relacional entre el Señor con nosotros mismos como líderes, que es el texto que mencionaba el pastor Villatoro, pues obviamente es el fundamento de todo el desarrollo en el cual que nosotros nos desarrollamos, porque si no hay espiritualidad, no va a haber, en primer lugar, no va a haber respaldo, no va a haber fundamento, no va a haber contenido, ¿verdad? Y por consiguiente, entonces nosotros nunca seremos los líderes que la gente quiera seguir. Excelente. ¿Sí? Excelente. Gracias, Alberto. Los dejé. Pero te van tremenda ponencia. Bueno, mira, me gustaría que Luis, ¿verdad? Porque pueden irnos haciendo preguntas, ¿verdad? Algunos comentarios, porque nosotros queremos hablar, queremos escucharlo,
bueno, no escucharnos, queremos que nos escriba. Queremos leerlos. Y correcto, y nos gustaría que Luis nos hablara un poco, Luis Luna, acerca del relativismo. O sea, yo sé que en este momento en la juventud, lo que es el relativismo es un bombardeo en la universidad, en los colegios, en la sociedad. ¿Qué nos podría hablar un poco acerca de la ética y el relativismo moral específicamente? ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué tenemos que tener cuidado? ¿Cuáles son los factores que podemos tomar en cuenta en la generación emergente? Gracias, comandante. Y bueno, saludos a toda la gente que nos está sintonizando y no se olviden darle compartir. Fíjense que en cierta ocasión había un estudiante en un seminario, en un instituto bíblico, a quien le caía mal un profesor. O sea, lo tenía casi que decimos nosotros en Honduras, harto. Y en cierta ocasión el estudiante va donde el profesor y le dice: profesor, salga que hay cerdos volando. Así que el profesor, de una forma bien ingenua, salió del aula donde estaba impartiendo la clase y miró hacia el cielo. Y el tipo, o sea, el seminarista, riéndose a carcajadas, le dijo: ¿de veras cree usted que hay cerdos que vuelan? Y el profesor contestó de la siguiente manera y le dijo: para mí es más fácil creer en cerdos voladores que en cristianos mentirosos. En ese sentido, la ética es tremendamente relevante en la época en la que estamos de relativismo moral. ¿Y por qué? Bueno, por tres razones. La primera, hay un epistemólogo francés. La palabra epistemólogo de repente es un término grande, que básicamente significa alguien que estudia la filosofía del saber. Un francés llamado Gustave Samaja, él concluye básicamente diciendo que las nuevas generaciones no tienen una fuente de validación. ¿Y qué es una fuente de validación? Es decir, en el tiempo cuando Carlitos era niño, o cuando Valverde también era niño, y son de la misma camada. La época de Hi-Fi. Cabal, y de MySpace y todo eso. MySpace. Cabal. Entonces, en esa época, cuando los papás decían brincaban, ¿sí o no? O sea, cuando lo enviaban a hacer un mandado, iban. O cuando tu papá te decía algo, eso era cierto y te ibas a los puños con alguien más, porque la fuente de validación de verdad era tu papá, era tu mamá. En ese sentido, las generaciones emergentes no tienen fuente de validación. El otro día yo me encontraba predicándole a un grupo de adolescentes, quise comunicar una ilustración medio, más o menos ahí que pudiera dejar algún mensaje, y o sea, se me escapaba de que uno de los adolescentes que estaba ahí, al mismo tiempo que estaba relatando la ilustración, estaba buscando en Google para ver si era cierto lo que yo estaba diciendo, para comprobar mi ilustración. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones no tienen fuente de validación. Es decir, las generaciones emergentes no van a escuchar y no van a hacer lo que nosotros le digamos, sino que van a ver lo que nosotros hacemos. Es precisamente por eso que la ética es importantísima. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque también la ética es mucho más importante que los dones y que las habilidades. Cuando Cristo se dirigió a sus discípulos, Él dijo: por sus frutos van a ser conocidos. No dijo por sus dones, por sus talentos, por su elocuencia o por su repertorio de habilidades. Hay muchas personas, yo sé que todos los que están aquí se han encontrado con casos de esa índole. Todos nosotros conocemos gente que es eminentemente talentosa. O sea, todos nosotros en el contexto de nuestras congregaciones locales y en los lugares donde ministramos, conocemos personas que lamentablemente su talento está más adelante que su carácter. Y aquellas personas que tienen un talento más desarrollado que el carácter son una bomba de tiempo, porque más tarde que temprano van a colapsar. Precisamente por eso nosotros debemos de trabajar en una ética sólida. Y la tercera, para hacer la intersección entre la ética y el relativismo moral, es que una de las características de la posmodernidad, que básicamente, según algunos sociólogos, es la era en la que nosotros estamos viviendo, es que no hay verdades absolutas. Es decir, lo que es cierto para un grupo de personas en una determinada cultura, no necesariamente es cierto para otro grupo de personas en una determinada cultura. Es precisamente por eso que nosotros, especialmente aquellos que tenemos la dicha y el privilegio de trabajar en la pastoral juvenil o guiando jóvenes o adolescentes, a cada rato nos encontramos con que de repente estás aconsejando a alguien o de repente estás queriendo como que hacerle entrar sentido a alguien y de repente un chavo te dice o un adolescente dice: bueno, ¿y a mí qué?
¿Y eso qué? Eso es verdad para ti, pero no necesariamente es verdad para mí. Sin embargo, si nos detenemos por un momento y reflexionamos en la frase que no hay verdades absolutas, eso en sí mismo es una verdad absoluta. O sea, la incongruencia y la incoherencia de decir que no existen verdades absolutas es que eso en sí mismo es un enunciado absoluto. Entonces, la ética cristiana, particularmente cristiana, debe de brillar y debe de dar luz en medio de un relativismo moral que eventualmente y paulatinamente y de forma progresiva está desquebrajando nuestra sociedad poco a poco, y lo podemos ver en diferentes esferas, lo podemos ver a través de todos los medios de comunicación. Entonces, en contra de o en respuesta al relativismo moral, nosotros afirmamos con certeza de que sí hay una verdad absoluta y que la verdad absoluta se encuentra expresada en la revelación de Dios a través de su palabra y cómo ella nos dice que nosotros vivamos. Sí, fíjate que, y hermanos, y es cierto, los jóvenes entre 15 y 17 años, cuando uno platica con ellos, ellos vienen y le dicen a nosotros como pastores de jóvenes, dice, fíjate pastor que tú nos platicaste acerca de la integridad, de la santidad, de la pureza sexual, pero allá estamos escuchando afuera un maestro donde dice, mira, si tú te sientes bien teniendo relaciones sexuales con tu novio y te sientes bien y eso no te produce una ¿cómo le podemos llamar? Una culpa, un remordimiento, puedes hacerlo. Porque esa es la verdad de tu pastor. Sí. Directamente así lo dice. Entonces tú puedes hacerlo perfectamente. O sea, es un bombardeo fuerte que nosotros tenemos que tomarlo mucho en cuenta. En ese sentido, si te sientes bien, hazlo. Ese es así sencillo. Si te sientes bien, hazlo. Así que es importante. ¿Qué podemos decir de esto? En este aspecto, hablando de lo de Luis, ¿en qué tenemos que tener? ¿Cuál sería ese momento? Pues es importante saber mucho de la palabra de Dios. ¿Qué cosas debemos hacer y qué no debemos de hacer? O sea, conforme a los principios bíblicos en cuanto a eso, de la ética. ¿Qué pueden más opinar en esto? Bueno, yo creo que principalmente, en cuanto a lo que es el relativismo que mencionaba nuestro compañero, pues obviamente deja 3 pilares fundamentales donde podemos nosotros sostener una postura firme en cuanto a la espiritualidad pentecostal, principalmente porque nosotros nos debemos a la deidad de Dios. Obviamente obviamente donde nosotros nos desarrollamos, donde quiera que nosotros encontremos, estemos con quien estemos, siempre el Señor va a estar ahí. Entonces, la falta muchas veces de un compromiso moral, a veces eso es lo que nos hace conllevar a que nosotros caemos también muy a inclinarnos, ¿verdad?, acerca de lo que el relativismo mismo nos obliga. Pues todo está bien siempre y cuando nadie más te mire. Entonces, creo que para nosotros, obviamente, como líderes y para los jóvenes de nuestra iglesia, una de las posiciones más fuertes es también lo que nosotros también como iglesia misma podamos nosotros enseñarles. Entonces la iglesia está obligada a acompañar a los jóvenes, ¿verdad?, en este proceso de aprendizaje, de desarrollo de un compromiso moral, de poder tener una firmeza en nuestra ética, ¿verdad?, espiritual, mantener nuestra ética espiritual, mantener nuestra espiritualidad misma, ¿verdad?, que es una espiritualidad colectiva que está conectada no con las demás personas que tenemos a nuestro alrededor, sino con la Trinidad de Dios. O sea, que nosotros estamos conectados con el Padre, con el Hijo y el Santo Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que fortalecer estos espacios, obviamente, y en la iglesia pues también tener la apertura pues, para poder alcanzar de una manera más intencionada y más práctica en cuanto a estas necesidades que son una de las necesidades más urgentes, pero también son las más alarmantes, pues, porque son las áreas donde el enemigo también está atacando mucho a la juventud. O sea, hoy en día estamos viviendo en la generación en la cual los jóvenes tienen un acceso increíble pues, a las redes sociales. Luis me estaban tanto allí de broma y él te estaba diciendo, pero cuando nosotros estábamos más jóvenes, nosotros estábamos y la emoción estaba en Hi-Fi, está en MySpace. O sea, que el único contacto era que prácticamente mandarnos un mensajito, y lo mirábamos desde 3, 4 días después y ahí estaba la respuesta. Hoy en día, pues los datos, el acceso
a Wi-Fi, ¿verdad? En diferentes lugares públicos o incluso, ¿verdad? En estos equipos, ¿verdad? Que nos acompañan. Entonces nuestros jóvenes nos encerran en sus habitaciones. Ustedes no saben, los padres no saben lo que hacen, los pastores no saben lo que hacen, y mucho menos los líderes. Entonces, ahí donde tiene que ver y donde tiene que concentrarse, ¿verdad? La tarea de la iglesia, ¿verdad? Poder transmitir, ¿verdad? El conocimiento pleno de la Escritura, como decía el pastor Samuel, ¿verdad? También acompañarlo, ¿verdad? De una manera intencionada para conocer nuestras raíces pentecostales, ¿verdad? Porque nosotros tenemos principios que nos rigen, ¿verdad? Pero si la iglesia, pues nos quedamos callados, entonces obviamente, como diría un pastor amigo, ¿verdad? Nosotros estamos dándole pan con leche, pero el mundo está listo para darle sopa de mondongo. Sí, sí. Bueno, a mí por la sopa. Okay, puedes escribirnos preguntas y comentarios. Mira lo interesante que dice aquí Chepe Argueta, dice, no van a escuchar lo que nosotros les digamos, sino lo que verán lo que nosotros hacemos. ¿Qué puedes aportar de esto, Willy? Bueno. No van a escuchar lo que nosotros digamos, sino lo que nosotros hacemos. Bueno, tenemos que tener cuidado? Gracias, Oíste, por compartirnos ahí tu pensamiento. Y sí, tiene mucho que ver realmente con ética y espiritualidad, porque definitivamente no es que en el pasado, ¿verdad?, no existía la exigencia de que fuéramos modelos de lo que nosotros sosteníamos con nuestros labios, ¿verdad? Pero definitivamente vivimos en una época en donde las nuevas generaciones ya no creen únicamente en lo que nosotros decimos, sino que debe de ir acompañado por lo que nosotros hacemos. Es decir, hay una exigencia en esta época entre el ser y el quehacer. Y ahí es donde la ética y la espiritualidad no solamente tiene que ver con el líder juvenil, con que sea lo que dice ser, ¿verdad? Con su práctica sostenga lo que dice, sino también se traslada la misma exigencia para la iglesia del Señor. Samuel, tú mencionabas un aspecto importantísimo que estamos viviendo precisamente en estos últimos años: el desafío de las problemáticas en cuanto a la política, la corrupción y tantos aspectos que están realmente impactando no solamente a nuestras sociedades, sino también a nosotros que somos la iglesia del Señor. Claro. Entonces, ante la realidad que tú mencionábamos, la iglesia se presenta, ¿verdad?, se presenta como la esperanza del mundo, como la luz y como la sal de la tierra. Pero lo que ven únicamente de la iglesia es que nos encerramos de pronto dentro de nuestras cuatro paredes. Por eso es que las nuevas generaciones están exigiendo que cuando vivimos estos acontecimientos que estamos viviendo, esperan que la iglesia pueda tener una participación, no solamente por lo que dice, sino que lo pueda demostrar realmente. Fíjense que, por ejemplo, Willy tocó algo muy interesante y solo es una pregunta que en realidad me gustaría que de pronto pudiéramos abordar o expandir. O sea, ¿cómo ligamos la espiritualidad y la ética de forma de que no solamente sea algo privado y que haya una incidencia en nuestra, por poner así, en nuestra ciudadanía, que haya una incidencia en las diferentes esferas de nuestra vida, más allá de, sí, todos estamos claros que es necesario una vibrante y fresca relación personal e íntima con el Señor Jesucristo, pero la mayoría de nosotros en general no relacionamos mucho ética y espiritualidad con santidad social, por ponerlo de esa forma. Entonces, ¿de qué manera podrían ser, consideran ustedes, algunos lineamientos que se podrían, que podríamos considerar en nuestra congregación local o en nuestra vida cotidiana? O sea, lo tiro al aire, pues. Bueno, me gustaría aportar, por ejemplo, lastimosamente la iglesia en general, y estamos hablando como iglesia pentecostal, ¿no?, hemos limitado el vivir la espiritualidad a congregarnos en una iglesia los fines de semana, llegar al templo domingo, participar de la liturgia, aportar quizás algunas finanzas para la iglesia, pero el resto de la semana pareciera que todo lo demás que hacemos durante la semana, Luis, no es espiritual. Y pongámoslo en el contexto juvenil.
El joven es muy espiritual cuando está con sus manos levantadas adorando en el templo, pero deja de ser espiritual cuando juega al fútbol. Aleluya. Se le olvida que es espiritual cuando está en la cancha. ¿Escuchaste, tablada? ¿Escuchaste? Tablada, saludos, hermano. Bueno, quiero ir que ando con una venda yo porque perdí la espiritualidad jugando fútbol. Ayer en la cancha del seminario Villatoro perdió su espiritualidad. No, en serio, mira, ¿qué es lo que necesitamos comprender? Nosotros el domingo que llegamos a nuestras casas después del culto no nos sacamos el espíritu y lo dejamos guardado para volvérnoslo a poner el siguiente domingo que vamos de nuevo a la iglesia. Somos espirituales en todo lo que hacemos, ¿sí? El doctor Canizales nos sentamos a comer un día de estos y dijo, bueno, vamos a comer en el espíritu, porque todo lo que hacemos es espiritual. Nosotros somos seres integrales, entonces necesitamos comprender eso. Y como seres integrales que somos, necesitamos ejercer un ministerio que también sea integral. Y eso tiene que ver con lo que Willy estaba hablando y la pregunta que lanzaba Luis. Necesitamos trascender de vivir una espiritualidad privada, una espiritualidad limitada al templo, limitada a la iglesia, limitada a nuestras reuniones o convocatorias, a una espiritualidad que afecte nuestra política en nuestros países, a una espiritualidad que afecte aquellas áreas de nuestra sociedad que el enemigo ha metido su mano y ha cobrado fuerza y está jugando con la dignidad de las personas. Entonces, una vez más, animarte para que puedas vivir la espiritualidad y comprender la espiritualidad como algo mucho más integral que como a veces lo hemos entendido. Sí, y fíjate que nosotros en los seminarios, en la iglesia, cuando estamos con los jóvenes, nosotros le decimos a los jóvenes, bueno, ¿cuántos tienen llamado misionero? ¿Cuántos tienen llamado pastoral? ¿Cuántos quieren ser apóstoles, profetas? ¿Cuántos quieren ser? Pero muy pocas veces nosotros decimos, ¿cuántos quieren ser diputados? Exacto. ¿Cuánto? O sea, ¿quiénes añoran ser empresarios? Porque hay un libro específicamente donde habla de las esferas donde ahora esta generación debe de incidir. Y ahorita me acordáis, por eso la escribía, y una de esas dice que nosotros como tenemos de incidir en la política. Ojo lo que estoy diciendo, tenemos que incidir en la política. Tenemos que preparar a nuestros jóvenes de las iglesias locales y prepararlos y empoderarlos para que se vayan al Congreso Nacional, para que se vayan a los ministerios, para que sea incluso presidente y que influyan ahí, ¿verdad? Lógicamente, ahí entra la ética, entra la moral y que vaya a cambiar ahí la historia. ¿En qué otra esfera? En los deportes. ¿Por qué no podemos preparar nosotros nuestros jóvenes para que sean buenos deportistas y que ahí incidan en la corrupción? Yo sé que en algunos países, en las ligas nacionales ha habido corrupción. Bueno, creo que en toda Centroamérica, ¿verdad? ¿Por qué? Y nosotros y nosotros nos llega el fútbol. Bueno, solo en Nicaragua, el béisbol. Sí. Pero ¿por qué no podemos incidir? Hay que encaminar a los jóvenes ahí, prepararlos para que sean deportistas. La otra área es la cultura. Bueno, qué importante, en las artes, en todo eso, o sea, necesitamos irnos allá. Nosotros como iglesia de Dios, y doy gracias a Dios porque se ha levantado un movimiento de jóvenes que quieren servir al Señor, que quieren plantar iglesias, que quieren meterse en las misiones, y gloria a Dios, y más quieren ser maestros, y lo necesitamos, sí. Pero necesitamos también enfocarnos en aquella que es la mayoría de jóvenes, Luis. Es la mayoría, es el 90% de nuestras iglesias locales que van a ir a incidir a las empresas, negocios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que romper esos paradigmas y preparar a esta generación emergente, a los juniors, empoderarlos y decirles qué es lo que quieren hacer y darle chance a eso. Creo que algo muy interesante que se ha abordado en las diferentes participaciones es de que, como queramos, estemos donde estemos, en la esfera en las cuales la iglesia se esté desarrollando, lo que nunca usted puede cometer el error, nunca comete el error de separar lo ético con lo espiritual. De acuerdo. O sea, nunca puede desligarlo, nunca puede, es más, no es posible dentro de nuestro desarrollo cristiano poder separar una cosa con lo otro. Y creo que esa es una de las más grandes también debilidades que nosotros también nos podemos encontrar dentro de las iglesias, porque al menos te hablo en mi contexto. En mi contexto yo también serví por muchos años a la generación emergente de Nicaragua, y allá me encontraba con muchos casos, ¿verdad?, de jóvenes que le escribían a uno porque se sentían mal, otros se sentían
tentados, otros que caían, gente que definitivamente de repente sentía de que después de salir del culto se sentía, ¿verdad?, el joven más ungido de todo el barrio, pero al llegar a su casa sentía el hombre más pecador porque se encontraba ahí y encontraba lugares de choque, ¿verdad?, donde uno realmente tiene que mantenerse en la firmeza, pues, de verdad, de poder vivir una verdadera espiritualidad. Entonces nosotros no podemos hacer una cosa dejando la otra. Entonces nosotros tenemos que ser, como decía Sammy, ¿verdad? Sammy mencionaba esto, pues, de que la espiritualidad no es como ir, ¿verdad?, quitarnos el espíritu y dejarlo guardado en un closet o en algún otro lugar. O sea, no es como quitarnos una camisa, quitarnos el zapato. O sea, la espiritualidad va a estar con nosotros todo el tiempo. O sea, el asunto es de que la espiritualidad, tanto como la ética, son cosas que tenemos que cultivarla. Tenemos que cultivarla, cuidarla. Es como cuando también dentro de nuestro desarrollo en la iglesia, o también aquellos que trabajan en el campo. Si uno va, siembra la semilla, pero si no lo cuida, obviamente va a perder la cosecha. Entonces igual también pasa lo mismo en nosotros. O sea, nuestra vida también en el Señor, nuestro servicio a la iglesia, nuestro servicio a la comunidad. O sea, obviamente nosotros no podemos apartar una cosa con la otra, tenemos que estarlo cultivando para poder ver resultados. Ok, ¿les parece? Interactuamos aquí, hay buenísimos comentarios. Dice el relativismo minimiza el mensaje y eleva el libertinaje. ¿De acuerdo? Excelente, que las estrategias cambian y evidente deben cambiar, pero no el mensaje. Estamos totalmente de acuerdo. Hay otros comentarios interesantes, dice, y lo más trascendental es usar todos los recursos que tenemos y no satanizarlos, dice. Son recursos valiosos que son trascendentes. Me gustó eso de la iglesia que les da, dice, les da pan con leche mientras el sistema les da sopa de mondongo. ¿Vio? Mondongo. Eso. No, pero ahí no nos alegremos porque le están dando sopa de mondongo, dice. Y por ello nuestros jóvenes dejan nuestras iglesias. Con respecto a eso, por ejemplo, yo creo que la iglesia en general y el movimiento pentecostal en particular, y vamos a hacer alguna especie de autocrítica, ¿no? O sea, porque en ese sentido, nosotros tenemos una dualidad de queremos al mundo transformarlo, estamos de acuerdo en eso, sí, pero al mismo tiempo queremos abandonarlo. Entonces, no podemos transformar a un mundo que abandonamos. No podemos renovar a una sociedad y un entorno del cual nosotros queremos hacer una subcultura totalmente diferente. Entonces, sí, ese es un paradigma que hay que... Sí, Willy, ahí mira, si quieres ayudarnos con esa pregunta, Kevin Cantor, muy buena, dice, si me pudieran ilustrar qué es la espiritualidad para ustedes, ya que muchos jóvenes han adquirido un concepto erróneo dentro de la iglesia de lo que es espiritualidad. Exacto. Bueno, gracias, oíste, Kevin. Se está poniendo muy bueno. Yo creo que la hora no nos va a alcanzar. De pronto podemos tomar un poquito más porque la temática está muy pertinente y podemos tratar los temas que tú nos compartes. Entonces, Kevin, ¿qué es para nosotros la espiritualidad? Porque algunos tienen un concepto, diría yo, bien reduccionista de lo que es la espiritualidad y la concebimos como que ser espirituales es cantar, adorar, aplaudir, orar, ayunar y todos estos aspectos, ¿verdad? Pero eso es parte, pero lo vemos, es un concepto bien reduccionista realmente de lo que es una verdadera espiritualidad. Una verdadera espiritualidad nos lleva a lo que el evangelista Lucas dice acerca de la vida de Jesús. Cuando Jesús, ¿verdad?, toma aquella lectura de Isaías y dice, el Espíritu Santo está sobre mí. ¿Y de qué manera? Y él comienza a declarar de qué manera el Espíritu Santo está sobre su vida. Y dice, he venido a libertar al oprimido, y comienza a declarar ahí lo que es una verdadera espiritualidad que va mucho más allá de lo que vivimos dentro de las cuatro paredes, ¿verdad? Ustedes mencionaban algunos aspectos como el deporte, el arte y todos esos aspectos, ¿verdad?, que demandan y que no nos hacen a nosotros menos espirituales a la hora que nosotros los practicamos. Estamos viviendo una época en nuestros países donde estamos teniendo grandes problemáticas sociales y hemos de reconocer que la política, ¿verdad?, es en estos tiempos uno de los campos misioneros en donde se necesita de nosotros para ser iglesia. ¿Está bien? En el pasado, hoy estamos viviendo una nueva época, un nuevo tiempo, ¿verdad? En donde antes concebíamos que el desafío más grande de un cristiano era
asistir a la iglesia, pero estamos viviendo ya una época diferente en donde ya sabemos muy bien que el gran desafío no es ir a la iglesia, sino ser iglesia. Ese es el mayor desafío. Y somos iglesia y debemos de ser iglesia y recuperar aquellas áreas, aquellos campos que le dejamos al mundo, como decimos nosotros, ¿verdad? La psicología, eso no es de Dios. La política, eso no es de Dios. El deporte, no, eso es, como decían ellos, estarle pateando la cabeza al diablo. No, eso no es de Dios. Y nosotros comenzamos con ese pensamiento a reducir una verdadera espiritualidad, en donde la misma palabra del Señor nos menciona y dice: nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. La palabra del Señor nos dice que somos la sal y la luz del templo, de la iglesia. Nos dice de la tierra, del mundo, de cada uno de esos campos que nosotros entregamos por considerarlos pocos o nada espirituales. ¿Está bien? Yo quiero aportar algo interesante en lo que mencionaba Willy, de que nosotros, aportando la pregunta de Kevin, que me acordé del nombre, en la pregunta de Kevin, ¿verdad?, acerca de la espiritualidad, creo que nosotros somos seres espirituales, en amplitud. Somos seres espirituales integralmente. Alma, cuerpo y espíritu somos completamente espirituales. El asunto está desde dónde se ha enseñado la espiritualidad. Porque de repente lo que nosotros, la norma de comportamiento en nuestros grupos de jóvenes lo que nos refleja es de que para muchos de nuestros jóvenes la espiritualidad es lo que la gente dice de mí. O sea, si Luis habla bien de mí, entonces yo soy espiritual. Si Willy habla de bien, tiene buenas referencias a mí, entonces yo soy espiritual. Entonces yo soy lo espiritual dependiendo de lo que la gente dice de mí. Sin olvidar lo que mencionaba anteriormente, de que la espiritualidad está conllevada, ¿verdad?, a una conexión comunitaria. Pues estamos nosotros conectados con el Señor y en sus tres presencias. Entonces, ¿qué es lo que nos debe de nosotros preocupar? ¿Qué es lo que Dios dice de mí? Porque de Él no nos podemos esconder. ¿A dónde iremos de tu presencia?, dijo David. No hay ningún lugar donde podamos huir. Entonces, la espiritualidad conllevará en todo lo que usted hace juntamente en su diario vivir. O sea, todo lo que nosotros hacemos es espiritualidad. Sí. Dice la Malier Stanley, o sea, que de Europa. Belice. 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 Dios es espíritu y nosotros fuimos adoptados por medio del Espíritu Santo como hijos. Por lo tanto, nosotros nos conectamos con el Padre Celestial por medio de nuestro espíritu, ¿verdad? Aquí hay otra dice: debemos enseñar a nuestros jóvenes a amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y entregados a Dios, en nuestra alma, quiere decir que nuestro comportamiento bajo la integridad y voluntad de Dios, y nuestra fuerza, con toda nuestra... Sammy, cosas prácticas que podamos decir. Hay muchos jóvenes que están ahorita, ¿qué hago, verdad? ¿Cómo sé si es bueno? ¿Cómo puedo dar de una sola pieza? ¿Cómo puedo disfrutar la vida cristiana, verdad? En cuanto a la ética espiritual, ¿qué más podemos aportar a ese joven nuevo que está en la iglesia, ese joven que está dando sus primeros pasos, que necesita y está siendo bombardeado por esta sociedad? Ok, quisiera aclarar que en ningún momento nosotros queremos transmitir el mensaje de que lo que hacemos en nuestras iglesias está mal, para nada. Queremos más bien fortalecer y decir: sigue orando todos los días, métete a tu cuarto, el versículo que leía Beatoro, métete a tu cuarto y ora, congrégate en todas las actividades de tu iglesia, en las células, en el templo, participa, practica las disciplinas espirituales, vigilias, ayunos. Hermano, somos pentecostales. Si el Espíritu Santo te ha bautizado, habla en lenguas. Qué delicioso es conectarse con el Espíritu y hablar en lenguas. Todo eso es necesario y es parte de nuestra espiritualidad. El poder, la forma en que nosotros adoramos a Dios, los pentecostales adoramos a Dios, es una forma muy característica, muy particular. Pero lo que estamos tratando de señalar es gloria a Dios por eso que ya estamos haciendo, y es de enorme bendición para nuestras vidas. Sin embargo, necesitamos trascender un poco más, ya que hemos descuidado
veíamos un poco, y si eres curioso, investiga un poco acerca de la historia del pentecostalismo en Latinoamérica. Cómo en sus inicios el pentecostalismo comenzó a tener una incidencia pública en diferentes áreas, por medio de algunas situaciones, como por ejemplo hospitales. ¿Sí? La iglesia pentecostal en Latinoamérica comenzó a abrir hospitales, comenzó a abrir escuelas y colegios, orfanatos. Participó también en la estructuración de la sociedad. La iglesia fue impulsora, por ejemplo, del matrimonio civil. Hay muchas cosas que no sabemos y estamos hablando de que justamente es esa parte la que hemos perdido. Muchas veces nos alejamos un poco de la realidad que vive nuestra sociedad alrededor nuestro, porque nosotros somos parte como iglesia de la sociedad. Y nos interesa únicamente, decimos nosotros, lo de la iglesia y no lo de afuera, cuando realmente somos parte integral de la casa común, de la casa de todos. Entonces, yo creo que es sumamente importante. Tenemos a nivel de generación emergente y a nivel de Iglesia de Dios en Latinoamérica algunas iniciativas que nos han comenzado como a mover un poco. Por ejemplo, un día 1 millón. ¿Sí? Y hay un lema que me encanta de un día 1 millón y es: cambiemos los espejos por ventanas. O sea, comencemos a ver, cambiemos los espejos por ventanas. ¿Sí? Comencemos a ver la realidad de lo que está ocurriendo afuera. Afuera hay un mundo perdido. Y quiero conectar esto con lo que hablaba Luisito, el tema del relativismo. Actualmente en Latinoamérica, en el mundo entero, pero estamos tratando de contextualizarlo, debido al relativismo moral que hay ahora, se están aprobando leyes, ¿sí?, que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Pero debido a que la iglesia no tiene representantes que vivan una espiritualidad de acuerdo a la palabra de Dios en los senados, ¿sí? No tenemos en el poder legislativo personas que vivan su espiritualidad de acuerdo a la palabra de Dios, sino que hay personas que viven su espiritualidad de acuerdo a antivalores. Entonces estamos viendo casos en Latinoamérica, en Centroamérica en particular, donde los países están aprobando leyes que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer la iglesia? Orar, sigamos orando. Yo creo en el poder de la oración y creo que ustedes también lo creen, ¿sí? Yo creo que orar es una de las cosas que nunca debemos dejar de hacer. Debemos de seguir haciendo todo lo que hemos venido haciendo, pero comenzar a hacer algo más, ¿sí? Qué excelente sería ver la política, como lo decía creo que Willy, como un campo de misión, ¿sí? Comenzar a ver los espacios públicos en general, los medios de comunicación, hermano. Qué tristeza. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos países de Centroamérica y observo la misma tendencia, valores antimorales que son promocionados desde la televisión. Programas de televisión que son basura, hermano, que lo que promueven desde ahí son antivalores. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, la espiritualidad de las personas que están ahí, la ética de las personas que están ahí, es una ética que no va acorde a la palabra de Dios. Entonces necesitamos que te formes, que te capacites y que comprendas que debes de seguir en tu iglesia local. Sé fiel a tu iglesia, ¿sí? Congrégate, participa, pero comprende que el campo de misión nuestro no se limita a la iglesia, a la congregación, va mucho más allá y es necesario que lo hagamos. Sí. Bueno, queremos saludar a todos ellos. Hay una pregunta de Germán, que como es gran alero de Luis, esa pregunta de Germán va para Luis ahí, ¿vale? Porque solo ellos entienden bien. Germán, allá hasta San Pedro Sula dice, ¿qué me lo hiciste? Aquí, ¿creen que llevar un evangelio transcultural o incultural sería una forma de ligar la ética cristiana y la espiritualidad? Sí. No, fíjate que, por ejemplo, mira, a mí me fascina Juan capítulo 1 y la traducción de un biblista que se llama Eugene Peterson. Él traduce Juan capítulo 1 y un verso dice, cuando la versión Reina Valera dice que el verbo se hizo carne, Eugene Peterson lo traduce diciendo, y Jesús se mudó al vecindario. O sea, de alguna u otra manera, la ética cristiana y la espiritualidad se relacionan con un evangelio
no tanto transcultural o incultural, sino con un evangelio encarnacional. Sí. Entonces, de la misma manera que el verbo, o sea, de la misma manera que el logos, de la misma manera que Cristo se encarnó, nosotros debemos de encarnar el evangelio y manifestar la vida de Cristo en todas y cada una de nuestras esferas. Creo que hay una que otra pregunta. Sí, también por ahí. Vamos porque faltan 10 minutos. Ayúdanos ahí, Willy. Bueno. Mire, esta de Kevin dice, no, perdón, sí, es cómo mencionaban que el ser humano, como mencionaban, dice que el ser humano es espiritual. Podríamos decir que se ha atacado a nuestros jóvenes, incluso desde fuera de la iglesia, con ideologías de que alcanzar un tipo de espiritualidad es por medio de una filosofía, por el cosmos, etc. Creo que la respuesta estará, como ustedes mencionaban, en la palabra de Dios. Dice, ¿y cómo vivimos en base a nuestra posición de que somos en Cristo? Ahí está. Mira, fíjate que eso también amarra un poquito a una pregunta que hacía alguien anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo rompemos el paradigma religioso de Emily Porras, ¿verdad? Precisamente desde la palabra del Señor, Esa sí. precisamente, ¿verdad? Buscando hacer una lectura de la palabra del Señor, no desde los anteojos que nos han colocado otros, sino nosotros tomamos el tiempo con la iluminación del Espíritu Santo para poder leer lo que la palabra del Señor aporta sobre lo que es una verdadera vida espiritualidad, una verdadera espiritualidad cristiana, ¿verdad? Entonces, a partir de la palabra del Señor, nosotros podemos romper ese paradigma religioso que les hemos colocado en la vida de nuestros jóvenes. Pero ahí entramos a otro de los desafíos que nos presentan las nuevas generaciones, como mencionaba Luis, y el relativismo. Y es el hecho de que pastoreamos también en un tiempo y a unas generaciones que no les gusta la lectura, no les gusta leer, ¿está bien? Y menos la palabra del Señor. Entonces, si nosotros no volvemos a la Escritura, ¿verdad? Y gracias a Dios acabamos de cumplir 500 años de la Reforma, ¿verdad? Y parte de la herencia de la Reforma es volver a la Escritura. Entonces, uno de los desafíos muy grandes que tenemos nosotros como líderes juveniles y las nuevas generaciones es no despegarnos de lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos a nosotros. Cuando nosotros abandonamos la Escritura, automáticamente estamos dejando de conocer al Dios de la Escritura, que quiere venir a romper ese reduccionismo que hemos tenido en cuanto a las prácticas, a lo que es ser espiritual, ¿verdad? Hay una tremenda pregunta ahí que nos la hace, nos la hace Carla Marín. Dice, muchas de nuestras prácticas espirituales fueron heredadas de tradiciones importadas del siglo pasado. ¿Cómo poder actualizar la iglesia para llevar el evangelio dentro del contexto cultural actual? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo hacer eso cuando tenemos el problema que nuestros pastores generales se resisten al cambio? Yo solo hago la pregunta, la contestan ustedes. Bueno, yo creo que, en base, es obvio, ¿verdad?, que nuestra iglesia latinoamericana, obviamente nosotros somos parte de una herencia que vino obviamente del norte, ¿verdad? Obviamente todos los misioneros vinieron de Estados Unidos y cada uno de los comportamientos y tradiciones dentro de la iglesia han sido heredadas de ellos. Sin embargo, pensando en la pregunta, ¿cómo podemos actualizar? ¿Cómo podemos actualizar la iglesia para llevar el evangelio dentro del contexto cultural actual? Entonces, creo que ahí, para poderte contestar un poco, yo así como mis compañeros, todos somos pastores de iglesia, ¿verdad?, de iglesias locales, y creo que para poder generar un cambio, en primer lugar, alguien tiene que empezar a hacerlo. Entonces, obviamente, para poder generar también un cambio, el cambio tiene que empezar dentro de nosotros mismos. Si nosotros queremos un cambio dentro de nuestras congregaciones, si seguimos haciendo lo mismo, ¿verdad?, y hablando personalmente de nosotros, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a ti, casi como también el resto de jóvenes que estén alrededor tuyo, ¿verdad?, están haciendo lo mismo. O sea, en una ocasión a mí me hicieron la misma pregunta en los jóvenes de mi iglesia. Me dijeron, pastor, pero mire, ¿cómo vamos a generar cambio? Entonces, si queremos generar cambio, entonces
hagamos lo que decimos. Si usted dice algo, hágalo y cúmplalo. Si nosotros decimos, vamos a alcanzar a la comunidad, entonces vamos y salgamos, pues así. ¿Y cómo vamos a alcanzar a la gente? ¿Cómo vamos a dar a conocer a Cristo si estamos siempre encerrados? ¿Cómo vamos a ir a hablar a la gente si nunca salimos a evangelizar? Entonces los cambios tienen que generarse dentro de la iglesia y tienen que empezar por alguien. Entonces, si usted siente el deseo de generar un cambio entre la iglesia, empiece usted el movimiento de cambio. Ahora, cuando dice que el problema está en que nuestros pastores generales se resisten al cambio, yo también soy pastor. Yo también me he resistido al cambio. Pero me resisto cuando sigo viendo los mismos errores y el mismo comportamiento. O más bien, cuando hablo de comportamiento me refiero a la falta de compromiso, a la falta de participación y a la falta y al abandono, al abandono, ¿verdad? de la espiritualidad colectiva. Porque obviamente nosotros queremos cambio. Entonces, el problema está de que nosotros, cuando hablamos de cambio, inmediatamente nosotros lo relacionamos con que hay que cambiar la estructura de la iglesia, que el ornato de la iglesia hay que cambiarla, hay que modernizarla, hay que quitar las cortinas, hay que poner pantalla, hay que poner luces, ¿verdad? Y generalmente nosotros que llegamos a tender a creer que ese es el cambio. Entonces, todo está relacionado a la espiritualidad. Entonces, nuestra espiritualidad es lo que va a promover y va a generar de que nuestros pastores también tengan apertura a que se empiecen a desarrollar ciertos cambios, ¿verdad? No tanto en la vida de la iglesia, en la incidencia de la iglesia, como también, ¿verdad?, en el comportamiento de ella misma. Y yo creo que, solo algo muy breve, por lo general uno, o sea, cuando me refiero a uno, me refiero a cuando alguien está en una posición de liderazgo, acepta retroalimentación de parte de alguien que se está partiendo la espalda al lado de uno y que se está ensuciando las manos. O sea, porque también es incongruente aceptar críticas constructivas de parte de alguien que no ha construido nada, por ponerlo de esa manera. Entonces, lo que mencionaba el doctor Mark Walker en uno de sus días, la resistencia a los cambios se vence primero con mucha oración, toneladas de oración, con mucha humildad y con mucha prudencia y sabiduría. Bueno, creo que vamos a ir cerrando. Queremos saludar a toda la gente. Bueno, es bueno lo que habla de que armemos un movimiento, dice aquí. Pero no movimiento de naranja. No, hay una chica aquí que lo aquí, Cintia Irón. Dice, formemos discípulos y creamos un movimiento del Espíritu Santo. El futuro está en sus manos. Sí, bueno, queremos ir cerrando, faltan 5 minutos. Queremos aquí presentar a nuestro Eso. Un aplauso para Lisandro. Lisandro ha sido el equipo de cámaras, el equipo de audio, el equipo de iluminación, el equipo de doctor ejecutivo, ha sido el staff. Guionista. Estamos en internet, de verdad. Sí, lo tanto pensar. Desde las refas también. Miren, estamos en la casa de él. Nos ha atendido extraordinario, ¿verdad? Y ahorita nos espera una comida deliciosa. Vamos a comer en el espíritu. Pero no lo vamos a transmitir. Eso no lo vamos a transmitir. Queremos saludarlos de verdad. Creo, y vamos a hacerlo aquí como un orgullo santo, ¿verdad? Pero yo creo que la iglesia de Dios a nivel de Centroamérica y en los países hay una reingeniería, llamémoslo de esa manera. Nuestros amados pastores, yo le digo a mi gente, a mis discípulos, a todos los de la estructura de Dios, necesitamos honrar a nuestros pastores, necesitamos ser leales a ellos, y si hay paradigmas que sabemos de que algunos de ellos necesitan cambiar para ganar esta generación que tal vez ha estado obstaculizando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revelarnos de manera de hablar mal de nuestros pastores allá a la vuelta de la esquina, ¿saben? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que orar. Tenemos que sentarnos con él como hijos espirituales. Decirle un cafecito, ¿verdad? Porque estamos claros, y esto ha sido evangelismo desde hace tiempo. Nosotros lo que tenemos que cambiar es el líquido, pero la botella es la misma, que es el mismo evangelio. Pero necesitamos, ¿verdad?, presentar el evangelio de diferentes maneras. Queremos entonces saludarlos y bendecimos a Idalia García. Saludémosle ahí, bendiciones a todos, dice Carlos Celeste, gracias hermano. Estuardo Álvarez, saludémoslo, saludos, dice Jacqueline Reyes desde Belice, saludos. Saludos a Belice. Josué Campos, Abigail, sí, Belice, saludos, Abi. Sí, bueno, y mucho, Ernesto Rodríguez, el comandante. Saludos hasta Costa Rica. Costa Rica, viva pura vida en Costa Rica. Sí.
Por ahí vimos también a los nacionales de Belice que... Sí, sí. William y Loida, saludos. Saludos, chicos, gracias. Saludos también a los compañeros de la maestría que han estado escribiendo y saludando, están ahí viendo. Saludos a Tablada, que tal vez el tema de la espiritualidad le ayude cuando juegue el fútbol, la espiritualidad. Firme. Mi amorcito, te amo, es mi esposa, Gina Cerona, te amo. Tírale un beso en el espíritu. Te amo, eso. te amo. Saludos a Gina, ya, mi amor, saludos a los niños activados, dice Conquista. Ponete pilas en acción, rompemos paradigma. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? Sí, está bien. Excelente. ¿Quién nos dirige? ¿Quién siente en su espíritu? Que sea una oración. Bueno, no, pues sí, del espíritu, ¿va? Pero ¿quién nos quiere dirigir? Y quiero que todos hagamos una oración todos juntos para que el Señor se glorifique. Barça, ¿no? Real. Ahorita no metamos al Barça, pero si quieren hagamos una encuesta aquí. Saludos, Diego. Hagamos una encuesta aquí en el Barça y quién Real Madrid. Vamos a ver quién gana. Ok. ¿Vos sos? Madridista de corazón. Real Madrid 1. Barça, Vizca el Barça Barça. 1-1. Real. Real Madrid. 3-1. Real Madrid. Y Madrid. Son una generación de víboras. Bola de pecadores. Eso no es nada espiritual, no es nada espiritual. Oramos. Claro, vale. ¿Quién nos dirige? Eso, bueno, oramos entonces. Únete a nosotros a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites compartir con amigos, Señor. Gracias por todas las personas que se conectaron y pudieron, Señor, también participar con nosotros de esta bendición. Señor, queremos conocerte a profundidad, queremos conocerte, Señor, por medio de tu revelación, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Pero también queremos, Señor, darte a conocer en todos los espacios de la existencia humana. Señor, queremos cambiar nuestra perspectiva. Ayúdanos, Padre Celestial. Bendice, Señor, a todos los pastores de la iglesia de Dios. Bendice a nuestras autoridades. Bendice a todo el liderazgo. Bendice, Señor, a cada miembro de la iglesia de Dios. Ayúdanos a entender que somos luz, que somos sal, que estamos en esta tierra para hacer que el reino de Dios establezca y a promover cambios bajo los principios de la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, bendice la generación emergente. Creemos, Señor, que ellos son los encargados de hoy y en el futuro promover estos cambios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces todos decimos, somos generación emergente a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Somos generación emergente! Adelante, Dios bendiga. Saludos, chicos. No pierdan